Planes de tratamiento en periodoncia. Ustedes hasta hace la semana atrás ya conocen qué es diagnóstico. Lo saben conceptualizar. Un diagnóstico entonces es identificar la enfermedad, determinar la enfermedad. Y en periodoncia, el diagnóstico específico de la enfermedad periodontal me va a permitir determinar el plan de tratamiento de la enfermedad periodontal. Si usted realiza un buen diagnóstico, el plan de tratamiento va a ser exitoso. Por eso se habla del binomio diagnóstico-plan de tratamiento en periodoncia, los cuales están íntimamente ligados, como por ejemplo cuando usamos el índice Community Periodontal Index Treatment, el cual nos permite hacer un diagnóstico y un plan de tratamiento oportunamente al mismo tiempo. Los planes de tratamiento en periodoncia son tal vez uno de los primeros pasos que tenemos que dar cuando el paciente acude a la consulta. Pero, ¿cómo podemos identificar estos planes de tratamiento? Los autores han manifestado que pueden subdividirse en planes de tratamiento no quirúrgico y, por otro lado, planes de tratamiento quirúrgico. Tratamiento no quirúrgico tiene como objetivo alterar o eliminar la etiología del biofilm oral y los factores de la enfermedad periodontal. El biofilm oral es también denominado placa bacteriana. ¿Qué buscamos dentro de este tratamiento no quirúrgico? Primeramente, eliminar los factores etiológicos como el biofilm oral. Eliminar los cálculos supragingivales, como observamos en la imagen derecha. Eliminar los cálculos subgingivales. Tratamiento de las lesiones cariosas. Corrección de las restauraciones defectuosas. Corrección de las prótesis sobrecontorneadas y, sobre todo, la incidencia en el control de la placa bacteriana. El tratamiento no quirúrgico tiene para desarrollar las siguientes actividades. Motivación e instrucción al paciente. Nosotros empezamos a motivar al paciente, a explicarle que es importante mantener la salud oral a través de la utilización de materiales y técnicas que están al alcance de sus manos. Para ello necesitamos que cada uno de ustedes instruya a sus pacientes en las técnicas de control de la placa bacteriana, como por ejemplo el uso del hilo dental, el uso adecuado del cepillo dental y las técnicas de cepillado que son aplicables para cada paciente, asimismo el uso de los enjuagatorios bucales y otros elementos que nos van a ayudar a mantener la salud de los tejidos orales. Otra actividad que debemos realizar es la detección de placa bacteriana. Con tal fin, ustedes recordarán en sus clases de periodoncia que han utilizado pastillas reveladoras de placa bacteriana, también han utilizado violeta de genciana para aplicar sobre las superficies dentarias de los pacientes y poder visualizar cuáles son los nichos bacterianos que se encuentran en las superficies dentarias y que el paciente puede identificarlo a través de un espejo facial para luego hacer un correcto cepillado, un correcto barrido
de toda esta placa que se encuentra adosada a la superficie de sus dientes. Dentro de este tratamiento no quirúrgico también es importante considerar la eliminación de factores que irritan los tejidos gingivales. ¿Y cuáles vendrían a ser estos factores? Nos hemos encontrado ante casos de obturaciones con resinas que están desbordadas, que son muy de un aspecto marginal, que no se ha concluido bien, que no están pulidas y que por lo tanto en contacto con los tejidos gingivales más próximos pueden ocasionar inflamación dental. Acuérdense que una superficie que no es pulida y una superficie que no es tratada adecuadamente puede ocasionar inflamación gingival. Nosotros realizamos un estudio acerca de los valores de rugosidad en algunos materiales odontológicos y pudimos encontrar de que las resinas, por ejemplo, hechas a base de polivinil etilmetacrilato, son más susceptibles de recoger más adherencia de microorganismos en comparación, por ejemplo, con unas resinas de tipo bisacril. Entonces, por lo tanto, se recomienda que hagan un buen terminado y pulido de cualquier restauración que usted coloque en boca de cualquier material, sea resinas o sean ionómeros. Por otro lado, también tenemos que considerar el tratamiento de las áreas de impactación de los alimentos. Existen superficies interdentarias en las cuales se pueden incrustar o los alimentos pueden impactarse. Entonces al paciente tenemos que adiestrarle en el correcto uso del hilo dental y también tenemos que pensar en devolver el punto de contacto en estas zonas que probablemente no tienen puntos de contacto a nivel de las prótesis o a nivel de las piezas dentarias o las obturaciones. Entonces tenemos que visualizar también estas superficies que pueden ocasionar adherencia de placa bacteriana y por ende causar inflamación gingival. Por otro lado, dentro del tratamiento no quirúrgico vamos a tener en cuenta la corrección de las restauraciones mal adaptadas. Ustedes habrán visto probablemente, ¿no?, de que existen prótesis desbordantes en prótesis fija, están lacerando los tejidos marginales, o probablemente las prótesis, por ejemplo las prótesis parcial removibles, tienen los ganchos vestibulares y los ganchos opositores en mala posición, de tal manera que están lastimando los tejidos gingivales en el paciente involuntariamente, muchas veces por el factor de la masticación. Entonces todos estos factores tienen que ser analizados. ¿Con qué finalidad nosotros realizamos el tratamiento no quirúrgico? Con la finalidad de llegar en primera instancia a la atención de higiene del paciente, con la finalidad de que si el caso lo requiriera en algún momento podamos programar un tratamiento quirúrgico. Continuamos entonces hablando del tratamiento no quirúrgico. Se ha establecido que este tratamiento a su vez tiene dos subdivisiones: una fase de emergencia o fase sistémica y una fase inicial o fase higiénica. Vamos a ver a continuación. Vamos a tener en consideración los siguientes aspectos dentro del tratamiento no quirúrgico. Consideraremos entonces la salud general del paciente, como enfermedades sistémicas y la farmacoterapia a la cual el paciente está en estos momentos tomando. Luego consideraremos todas las condiciones locales del paciente, como por ejemplo si es portador de implantes, portador de prótesis, de obturaciones, si tiene presencia o ausencia de piezas dentarias, si presenta alteraciones en la mucosa bucal,
Es decir, vamos a realizar una correcta evaluación clínica de todos los aspectos locales de los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal, que deben estar consignadas en la historia clínica odontológica. Posteriormente vamos a observar cuál es la tolerancia del paciente al tratamiento y cuál es la cooperación del paciente. Este punto es muy importante de abordar porque nos permite conocer cuáles son las expectativas del paciente para realizar el tratamiento que nos solicita. Asimismo, cuál es el grado de cooperación que vamos a recibir de nuestros pacientes para llevar con éxito el tratamiento. No es igual un paciente desmotivado que se siente obligado a llevar un tratamiento odontológico que un paciente que está animado, con ganas de resolver su problema de salud bucal y por lo tanto va a ser más cooperador durante todas las fases del tratamiento. También tenemos que considerar dentro del tratamiento no quirúrgico todos los índices de salud periodontal. Usted tiene que evaluar el índice de sangrado en el paciente, tiene que evaluar el índice periodontal y otros índices que nos pueden dar el estado de salud periodontal en la cavidad bucal. Tenemos que evaluar adicionalmente la profundidad de sondaje. Considérese de que con fines clínicos consideramos tejido de epitelio adhesión normal hasta 3 milímetros de profundidad, mientras que si la sonda se introduce dentro del surco gingival y marca más de 3, marca 4, marca 5, marca 6 o más, ya estamos hablando de bolsas periodontales. Acuérdense de que la medida de las bolsas periodontales es en milímetros. También vamos a hablar de la presencia de lesiones de Fourcade y vamos a observar cuidadosamente los márgenes de las restauraciones, tanto en los materiales de obturación como resinas y los márgenes de las prótesis en el paciente. Y por otro lado, que es muy importante observar, es la alineación dentaria. Acuérdense de que las piezas que están en mal posición dentaria pueden ocasionar trastornos gingivales. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos para poder preparar al paciente dentro del tratamiento no quirúrgico. En cuanto a la secuencia del tratamiento, vamos a tener en consideración los siguientes pasos. Primero, vamos a realizar las instrucciones del control de placa bacteriana. Entonces, dentro de esto, ustedes van a aplicar las pastillas reveladoras de placa bacteriana, la violeta de genciana. Para determinar la presencia de placa bacteriana, el paciente tiene que saber de que esas zonas pigmentadas son zonas ricas en microorganismos. Tiene que saber identificarlo para poder cepillarse en esa zona con mayor prolijidad. Entonces tenemos que enseñarles las técnicas adecuadas del cepillado dental, tenemos que adiestrar al paciente, que enseñarle a cepillarse los dientes, tenemos que enseñar a utilizar adecuadamente el hilo dental y tenemos que realizar progresivamente nuestros controles de placa bacteriana. Y obviamente tenemos que utilizar en la clínica los mecanismos de profilaxis a través de las escobillas, de las copas, para hacer la higiene respectiva en nuestros pacientes y poder orientarlos a que mantener una salud bucal les va a permitir tener unos tejidos gingivales en buen estado. Continuando con la secuencia de tratamiento, es imprescindible que en el paso 2 nosotros
eliminemos todos los cálculos supragingivales que se presentan, ¿no? Usualmente los cálculos se ubican con mayor frecuencia en las zonas anteroinferiores linguales de las piezas dentarias, también en las zonas vestibulares de las molares superiores, y para ello, ¿con qué instrumento vamos a eliminar los cálculos? Ustedes lo han hecho en periodoncia, ¿no? Han utilizado las curetas, han utilizado la cureta de Gracie, la cureta After 5, la cureta Mini 5. También se pueden utilizar instrumentos ultrasónicos, como ustedes están mirando en la imagen, los cuales tienen puntas intercambiables y nos facilitan realmente el proceso de desprendimiento de cálculos de nuestros pacientes. Adicionalmente, podemos utilizar pulverizadores, los cuales tienen carbonatos de sodio y otros productos que nos van a poder retirar las pigmentaciones que están adosadas sobre las superficies dentarias. Continuando con la secuencia de tratamiento, en el punto 3 es importante delimitar el contorno de las restauraciones y prótesis defectuosas. Como estamos apreciando en la imagen de la derecha, existen prótesis defectuosas, una placa removible defectuosa y una restauración en la siguiente imagen que está totalmente desadaptada. Entonces es importante que nosotros reemplacemos estas restauraciones o prótesis desbordantes, y también es necesario que nosotros realicemos el correcto pulido de las restauraciones para obtener superficies lisas. Superficies más lisas, entonces van a adherir menos cantidad de placa bacteriana, van a adherir menos microorganismos en estas superficies, que pueden ser las superficies de las piezas dentarias o superficies artificiales como prótesis o restauraciones. Entonces también se está viendo en la imagen la secuencia de cómo debemos usar los agentes que pueden pulir las superficies dentarias, como por ejemplo las copas, discos, empezando por los que tienen el grano fino más grueso, para luego pasar a las de grano fino más delgado, ¿no? Verde, amarillo y blanco respectivamente, pero eso lo van a encontrar de acuerdo a las indicaciones de cada fabricante, que nos venden los productos nos proporcionan productos para hacer el pulido de nuestras restauraciones. En el punto 4 de nuestra secuencia de tratamiento es importante que se realice la obturación de las lesiones cariosas. Entonces hay que eliminar todo tejido carioso con la finalidad de eliminar a las bacterias que están presentes ahí, bacterias, microorganismos de todo tipo que se adosan a las superficies cariosas, con la finalidad pues de colocar una restauración que puede ser una restauración temporal o una restauración final, dependiendo de cada caso. En el punto 5 de la secuencia de tratamiento tenemos que reincidir en los procedimientos de higiene oral en el paciente. Entonces, motivación, control de placa bacteriana, técnicas de cepillado, para luego pasar al punto 6, en donde vamos a realizar el tratamiento radicular subgingival, y para ello van a realizar los pasos que han efectuado en periodoncia, como el raspaje y el alisado radicular. Dentro de la secuencia de tratamiento, entonces, en el punto 7, vamos a reevaluar a los tejidos periodontales y vamos a realizar nuevamente nuestro control. ¿Cómo reevaluamos a los tejidos periodontales? Siempre con la sonda periodontal, para determinar obviamente si hemos logrado retirar
cualquier cálculo que esté adosado a la superficie de las piezas dentarias si hemos eliminado el tejido inflamado y por lo tanto hemos mejorado la inserción epitelial del tejido. En el punto 8 de la secuencia de tratamiento vamos a reevaluar al paciente. ¿Y cuál es el momento propicio para reevaluar a un paciente tratado periodontalmente? 4 semanas después. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de reducir o eliminar la inflamación gingival. Entonces nuestro objetivo es tener superficies periodontales restauradas, superficies periodontales más sanas. Ahora abordemos el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, como bien se ha explicado en la clasificación que nos ha antecedido, tenemos que realizar en él la fase correctiva o quirúrgica para luego someter al paciente a una fase de mantenimiento. Recordar que todo tratamiento quirúrgico tiene que tener por obligatoriedad el desarrollo de una fase de mantenimiento. Pero, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento quirúrgico? El tratamiento tiene como objetivo lo siguiente: mejora del pronóstico de la enfermedad periodontal, preparar a la pieza dentaria para la fase de rehabilitación oral, mejorar los niveles de inserción epitelial y de tejido conectivo. ¿Cuál es el fundamento de eliminar las bolsas periodontales? Cuando hacemos un tratamiento quirúrgico de eliminar bolsas periodontales, entonces tenemos que considerar primero la eliminación de los irritantes de la superficie dental para tener una superficie dental lisa y posteriormente eliminar la profundidad de bolsas periodontales. Tengan en cuenta que las bolsas en periodo activo pueden llevar a la pérdida ósea. Debemos de considerar que si realizamos correctamente el tratamiento de las bolsas periodontales, vamos a poder obtener un tejido periodontal restaurado, un tejido periodontal sano que vamos a evidenciar clínicamente y radiográficamente. Dentro de las indicaciones del tratamiento quirúrgico tenemos las siguientes. 1. Se realizará el tratamiento quirúrgico cuando observemos contornos óseos irregulares. 2. Cuando existen lesiones de Furca grado 2 o 3. 3. Cuando existe inflamación persistente. 4. Cuando evidenciamos presencia de hiperplasias gingivales. 5. Cuando hay alteración de los tejidos blandos y óseos que rodean a las superficies dentales. Y 6. Cuando observemos otras condiciones que ameriten aplicar un tratamiento de cirugía periodontal. Tenemos entonces, hemos hecho el abordaje del plan de tratamiento en periodoncia. Entonces tenemos tratamiento no quirúrgico y tratamiento quirúrgico. Considerando dentro del tratamiento no quirúrgico la fase sistémica y la fase higiénica, y dentro del tratamiento quirúrgico la aplicación de las cirugías con sus indicaciones. Ahora vamos a pasar a revisar el plan de tratamiento integral en odontología. ¿Qué debemos de tener en cuenta?
tenemos que tener en cuenta las condiciones sistémicas del paciente. Si el paciente es diabético, si el paciente está tomando algún medicamento que puede causarle inflamación gingival, tenemos que observar las condiciones locales del paciente. Si el paciente es portador de implantes, de prótesis, de obturaciones, presencia o ausencia de piezas dentarias, presencia de lesiones en el tejido mucoso, etc. En segundo plano, tenemos que tener en cuenta que la terapia periodontal completa es importante, con la finalidad de controlar los factores de riesgo y prevenir la progresión de la lesión periodontal. Tenemos que considerar que la terapia periodontal se debe desarrollar en fases. Por otro lado, también es importante considerar la urgencia en el paciente. Entonces, existen pacientes que van a acudir al consultorio por un estado de dolor o de inflamación. Entonces es importante que en esta fase nosotros realicemos la atención inmediata para alivio del dolor y control de la inflamación en el paciente. ¿Cómo vamos a realizar esto? A través de la instrumentación, a través del drenaje en caso de abscesos o a través de realizar, por ejemplo, en casos de dolor pulpar, la apertura correspondiente con la finalidad de colocar una medicación intracanal y eliminar de esta manera la sensación de dolor que tienen nuestros pacientes. Por otro lado, tenemos que controlar las patologías, también es un punto muy importante. Tienen que diagnosticar. El diagnóstico clínico de las patologías orales es una especialidad y es un campo muy interesante. Hay que saber diagnosticar, por ejemplo, un épulis en el embarazo, diagnosticar la presencia de abscesos, de quistes. ¿De qué nos valemos? De los exámenes auxiliares, recuerdan de la clase pasada. Entonces, aplicarán el diagnóstico clínico, imagenológico, microscópico, tal vez exámenes de laboratorio, lo que haga falta con la finalidad de que podamos controlar las patologías que se van desarrollando en el paciente. Y sobre todo controlar el biofilm a través de la fase higiénica en la cual nosotros ya tenemos a un paciente motivado o vamos a motivar más al paciente para que siga su tratamiento de higiene oral, las técnicas de cepillado y refuerzo permanente, ¿no?, de parte del odontólogo tratante. Urgencias. ¿Qué debemos hacer ante estos casos de urgencias que cada vez son más en el consultorio? 1. Controlar la inflamación y el dolor. Es lo más importante. 2. Evaluar el uso de analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos. Los pacientes no son iguales. Existen pacientes que toman alguna medicación. Existen pacientes alérgicos. Existen pacientes entonces a los cuales tenemos que hacer una prescripción de acuerdo a su caso. No toda la prescripción antibiótica o antiinflamatoria es la misma para los pacientes. Tercero, si existe un cuerpo extraño, es importante eliminarlo. ¿Cuándo ustedes pueden encontrar un cuerpo extraño? Les pregunto. Acuérdense entonces de las fracturas dentoalveolares. En las fracturas dentoalveolares podemos encontrar, sobre todo en los niños, fragmentos de tejido dental incrustados dentro de la encía. Entonces, si observamos esto y viene un paciente con una fractura dentaria, tenemos que observar si existen
los restos del tejido dentario adosados a las superficies gingivales con la finalidad de eliminarlos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de urgencias en odontología? Es recuperar la comodidad y la función en el paciente. Y usted, para ello, va a elaborar un plan. ¿Cuál va a ser el plan? Su plan de trabajo, su técnica de abordaje. Entonces usted, si el paciente perdió la corona, es volver a cementar la corona. Si el paciente perdió totalmente la corona y no la encontró, usted tiene que preparar una corona temporal. Si perdió la PPR, realizar una prótesis, una PPR temporal. Si se le rompió una restauración, se fracturó una restauración, usted tiene que hacer una obturación provisional. Y también, como les vuelvo a explicar, se considera la reparación de las prótesis totales. Por ejemplo, en el paciente geriátrico, en el adulto mayor, muchas veces llevan prótesis desadaptadas que tienen más de 10 años y estas, por ende, se fracturan en dos. Todo esto van a tener que atender ustedes en las urgencias en odontología. La fase sistémica es la fase muy importante, como cualquier otra, pero sobre todo cuando tenemos el objetivo de evaluar el estado de salud general del paciente. Es muy importante una historia clínica completa en la cual se plasme la enfermedad actual del paciente, las patologías del paciente, si la prescripción que está tomando en la actualidad el paciente farmacológicamente y las cirugías a las cuales el paciente se ha sometido. Toda esta información la vamos a obtener del paciente y plasmada en la historia clínica. Entonces, ¿cuál va a ser su plan de trabajo? Su plan será evaluar la historia clínica y los factores de riesgo del paciente. Ver si tiene diabetes, enfermedad coronaria, si el paciente tiene periodontitis crónica del adulto, es decir, cualquier patología que a usted le indique que debemos de tener en consideración para plasmar un tratamiento completo en el paciente y adecuado, sobre todo porque es importante de que en caso que existan condiciones sistémicas involucradas del paciente, que realicemos las interconsultas con sus médicos tratantes, con sus especialistas, para que de esta manera nuestra atención odontológica complemente la atención médica integral de nuestros pacientes. La fase higiénica, ¿cuál es el objetivo? Entonces, vamos a recapitular. El control del riesgo local para obtener salud oral. ¿Y cuál va a ser el plan que ustedes van a realizar? ¿Cuáles van a ser los pasos que ustedes van a realizar para lograr una correcta fase higiénica? En principio, la motivación al paciente. Aplicación de las técnicas de higiene bucal. Un paciente motivado, entonces, es un paciente que aplicará correctamente la técnica de cepillado que usted le va a enseñar. Debemos de realizar entonces el control de la placa bacteriana en nuestros pacientes, el control de cálculos también evaluados a través de nuestra sonda periodontal, luego el raspaje y alisado radicular, eliminación de caries y obturaciones defectuosas, exodoncias en piezas dentarias de mal pronóstico. Considerar la posibilidad de realizar procedimientos quirúrgicos como gingivoplastías, gingivectomía, entre otros. Recordar que las cirugías orales se realizan en pacientes con buena higiene oral. De ninguna manera podemos realizar la cirugía cuando el paciente tiene un control de placa bacteriana deficiente
o no sabe cómo mantener su salud bucal, no conoce el uso del hilo dental, no utiliza técnicas de cepillado, no hace interconsulta con su odontólogo tratante, entonces no podemos realizar cirugía. Viendo todos estos aspectos de la fase higiénica, entonces estamos controlando el riesgo para obtener un buen estado de salud oral en el paciente. Por otro lado, la fase correctiva tiene como objetivo mejorar el estado de salud bucal funcional y estético. ¿Cuál es el plan a seguir? La aplicación de requerimientos regenerativos compatibles con la salud periodontal. Entonces aquí vamos a realizar regeneración tisular guiada, regeneración ósea, colocación de implantes, tratamientos con implantología en espacios edéntulos, posibilidad de realizar cirugías maxilofaciales, tratamientos de ortodoncia. Vamos a realizar en la fase correctiva cirugía de endodoncia y prótesis. Prótesis total, prótesis fija, prótesis removible, prótesis sobre implantes, lo que haga falta con la finalidad de que nosotros podamos devolver a nuestro paciente su estado funcional y estético. Como comprenderán, en esta fase correctiva se hacen todos los tratamientos de rehabilitación en los pacientes. Si existe una fase sistémica higiene correctiva, entonces tiene que haber una fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento tiene como objetivo mantener el buen estado de salud oral del paciente. ¿Y cuál es el plan a seguir? Entonces evaluaremos el estado de salud sistémico en las interconsultas que vamos a ir realizando con el médico tratante de nuestros pacientes. Luego vamos a evaluar los factores de riesgo locales, lo que nos concierne a nosotros como especialistas. Vamos a valorar el sangrado al sondaje, la movilidad dentaria, la presencia de caries dental, el estado de las restauraciones, el estado de salud pulpar del paciente. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Clínicamente y radiológicamente. Muy bien. Luego vamos a evaluar el estado de salud periodontal. Bueno, es parte de lo anterior, pero tenemos que reincidir en esa evaluación periodontal. La profundidad de sondaje. Y luego vamos a coordinar las citas con el paciente a intervalos de 3 meses. Cualquier paciente que sea tratado en cualquier especialidad de odontología tiene que ser evaluado a intervalos de 3 meses. Es muy importante. Consideremos entonces que el plan de tratamiento integral nos va a permitir determinar las piezas dentarias con probabilidades de responder al tratamiento periodontal. Y esto a su vez es necesario para realizar los exámenes clínicos de imágenes de laboratorio de modelos, los cuales son necesarios en el paciente. Debemos de tener en cuenta los siguientes aspectos. 1. La edad del paciente. 2. El grado de cooperación que tiene el paciente. 3. Las expectativas del paciente. 4. El pronóstico individual de cada pieza y el estado de salud oral. 5. La destreza del paciente para realizar la higiene oral. 6. Tenemos que considerar el factor económico y posteriormente la evaluación de los resultados.
Un tratamiento de urgencia, entonces, que se puede presentar en la consulta. Primero aplicaremos el anestésico tópico, luego el anestésico local. Segundo, haremos enjuagues con clorexidina. Tercero, realizaremos el raspaje y alisado radicular con irrigación. 4. Prescribiremos analgésicos, antiinflamatorios y o antibióticos si es necesario. 5. Haremos el control del paciente cada 2 o 3 días. Y 6. Adicionalmente, una vez controlado el dolor e inflamación, continuaremos con la motivación al paciente y la fisioterapia oral respectiva en cada caso.